Hola, bienvenidos a Libros Amarillos. En el video de hoy haremos un book tag de Sherlock Holmes, pero decidí yo hacer mi propio tag, mis propias preguntas, porque sí, ya existe un book tag de Sherlock, pero no me agradan tanto las preguntas que hacen, ya que es más como Sherlock, un personaje analítico, Watson, un compañero fiel, y no es necesariamente para hablar de las historias de Sherlock. Y eso es lo que yo quiero hacer. Así que creé este tag para sí hablar de Sherlock en concreto. Igual les dejo las preguntas en la caja de descripción por si les interesa realizarlo. Así que la primera es Pipa. ¿Cuánto tardaste en leer todos los libros de Sherlock? ¿O cuántos libros de Sherlock has leído? Y bueno, yo ya leí todos los libros, son 9, yo los tengo en 4 volúmenes y me tardé aproximadamente un mes. Los leí del 4 al 21 de junio del 2020. Esa puede ser una respuesta, un poco menos de un mes. Y por el otro lado, también podría decir que 5 años, porque en el 2015 había comenzado a leer Sherlock. En ese entonces sí comencé con Estudio en Escarlata, pero leí esa historia y ya. Lo dejé porque era muy pesado el libro como para andarlo moviendo y yo por lo general solía leer mucho fuera de mi casa antes de la cuarentena y era muy difícil transportarlo. Aparte, se me maltrató un poco ese primer volumen por andarlo sacando. Y también, como tengo esos libros en inglés, me era un poco difícil leerlos rápido, pero poco a poco ya fui agarrándole la onda a eso de leer en inglés y por eso en el 2020 ya pude leer todos los libros de corrido. Entonces, según yo, la respuesta es menos de un mes, pero pues también está la opción de 5 años. Y se me pasaba a decirles que a esta pregunta le puse pipa porque la pipa se va consumiendo al igual que nosotros vamos consumiendo las historias de los libros. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es violín. ¿Qué personaje no te agradaba en un inicio, pero aprendiste a quererlo? Aquí mi respuesta creo que tiene que ser Lestrade, porque él tiene fama de ser uno de los mejores detectives, pero eso es porque se queda con el crédito de muchos de los casos de Sherlock. Y para el colmo, ni siquiera le agradan los métodos que usa Sherlock para resolver los casos. Entonces es como, ¿y por qué te quedas con el crédito de él? Hasta en ocasiones Lestrade llega a desestimar los métodos utilizados por Sherlock. Y bueno, por eso no me agradaba mucho en un inicio. Pero luego Sherlock llega a mencionar que, bueno, quizá no tiene tantas habilidades para resolver los crímenes, los casos, pero lo que sí tiene es tenacidad y determinación. Y gracias a ello ha podido subir de rango poco a poco. Y con esto ya se puede sentir un poco más de respeto y empatía hacia el personaje. Y mejor, luego llega el punto en el que ya acepta más los métodos de Sherlock y llega a aprender mucho de él. Entonces podemos ver una evolución a lo largo de las historias, lo cual es genial porque en realidad los casos son autoconclusivos, pero eso no quiere decir que los personajes no puedan evolucionar. Y también como plus, este personaje de vez en cuando visita Baker Street, que es donde viven Sherlock y Watson, y lo hace para discutir algunos casos con Sherlock, para compartir noticias y cosas así. Entonces ya vemos que su relación ha mejorado muchísimo y por eso mi respuesta es Lestrade. Pero también aquí podría responder a Sherlock porque yo a veces llegaba a decir, ay, qué presumido, porque sí, a veces llega a ser algo arrogante. Casi siempre nos oculta las pistas que va descubriendo. Bueno, no las oculta como tal, porque ahí están. Lo que pasa es que el resto de las personas no sabe identificarlas a simple vista y él no comparte lo que ve. Y esto lo hace intencionalmente porque le gusta resolver el caso para al final tener una revelación sorprendente. Pero bueno, también es para estar seguro de todo lo que está viendo. Y como quiera, al final Sherlock nos explica paso a paso
todo lo que dedujo. Entonces le perdono todo y amo a su personaje. Y la verdad es que sí tiene mucho que presumir con sus habilidades. Y explicando por qué esta pregunta se llama violín, es porque cuando comienzas a aprender a tocar este instrumento, por lo general no vas a hacerlo muy bien, lo cual obviamente puede ser frustrante y desagradable, pero con el paso del tiempo, con la práctica, ya aprendes a querer el instrumento, a tocarlo correctamente y ya a amarlo. Entonces, por eso aquí fue un personaje con el que tengas esa relación, que en un inicio sea desagradable y luego lo ames. Y pasamos a la siguiente, que es abrigo. ¿Cuál es tu misterio favorito y cuál es tu frase favorita? Entonces, mi misterio preferido es el Valle del Terror. No tengo una razón en concreto para ello, pero estaba súper metida en la historia, no me pude dormir hasta que la terminé y eso no es algo que pase con todos los libros. Así que, sin mucha lógica, esta es mi historia favorita. Y ahora mi frase favorita: el mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad. Esta es una frase de El Sabueso de los Baskerville y es mi favorita de los libros porque refleja muy bien todo lo que es Sherlock, sus habilidades, y es una frase muy cierta. Y bueno, aquí puse el abrigo porque esto es algo que nos calienta, nos hace sentir bien y por eso lo relaciono con nuestras cosas favoritas que nos pueden hacer sentir cálidos en nuestro corazoncito. Y pasamos al siguiente, lupa. ¿Pudiste resolver algún caso antes de que Sherlock lo explicara? Aquí, por obvias razones, es una lupa. Y mi respuesta sería más o menos, porque en El Valle del Terror llegué a pensar esa posibilidad. No la voy a decir porque no quiero hacer spoiler por si alguien no lo ha leído, pero sí llegó el momento en el que dije, puede que esté pasando esto. Pero luego dije, no, a lo mejor leí mal y mi cerebro se está revolviendo porque ya es de noche, ya estoy cansada y el libro está en inglés, entonces pues algo pasó. Y ya fue como una idea de un segundo y luego la descarté. Pero al final sí era eso lo que pasaba. Entonces por eso no quiero decir que sí, porque realmente no, pero tampoco no, porque sí estaba en mi mente. Entonces, bueno, más o menos El Valle del Terror. Y ahora sombrero. ¿Por qué habilidad de Sherlock te quitas el sombrero? Es decir, una habilidad que admires mucho de él. Y aquí yo diría que Sherlock es un maestro del disfraz. Tiene muchas habilidades como actor que hasta en el momento en el que está frente a frente con su gran amigo y compañero de casa Watson, ni siquiera él lo reconoce. Entonces creo que esa es una de sus mejores habilidades, dejando de lado lo obvio que es todo lo de deducir. Y también aquí agregaría su sentido de lo correcto, porque esta es una habilidad impecable en él. Por ejemplo, de vez en cuando logra descubrir a los culpables, pero él observa toda la situación y llega a, en momentos, evadir la ley. Esto solo en casos en los que considera que es por un bien mayor o en casos en los que considera que la persona sí es culpable, si lo vemos objetivamente, pero subjetivamente no lo es. Hay muchas razones detrás que realmente no lo hacen culpable. Entonces me gusta mucho que sí, él descubre quién es la persona que realizó el acto, pero lo primero que hace es preguntar el por qué. Y ya con base a lo que le dice su moral, él decide qué hacer. Entonces creo que esta es una habilidad muy difícil de conseguir y algo digno de admirar. Y ya pasamos a la última pregunta, que es Watson. ¿Cuál es tu adaptación preferida y la que menos te gusta? Aquí la pregunta se llama así, Watson, porque él es quien nos va a narrar la mayoría de los casos de Sherlock, a excepción de un par en los que Sherlock mismo decide contarnos la historia. Y aquí mi respuesta es que mi adaptación preferida es la serie que se llama así, Sherlock, y es de BBC.
es mi favorita porque nos trae todo lo de Sherlock a la actualidad, pero se puede sentir demasiado la esencia de los personajes y de toda la historia. Creo que eso es algo muy difícil de conseguir y más cuando se adapta a una época distinta. Además, por lo mismo, puedo llegar a aceptar cuando hacen cambios más o menos grandes, ya que digo, sí tiene mucho más lógica que hagan este cambiecito para que quede con la actualidad. Así que si no has visto esta serie, súper recomendadísima. Ahora, la adaptación que menos he disfrutado es Enola Holmes, una película que salió en Netflix el año pasado. Esto pues no es una adaptación directa de la obra de Sir Arthur Conan Doyle, pero sí es una adaptación de los libros de Enola Holmes, que están basados en las historias de Sherlock. Entonces, para mí sí es más o menos una adaptación de Sherlock, pues hasta en el título viene su apellido, el de Sherlock Holmes, el Enola Holmes, así que algo de similar o de bueno de las historias debe de tener. ¿Y por qué es la que menos me agrada? Porque es la que no agarra la esencia de Sherlock. Creo que solo usa el apellido para que sí más personas veamos la película, pues al ya ver toda la película puedo ver que no se respetó mucho las personalidades de los personajes Holmes, que son Mycroft y Sherlock. Hubo otras cosas que no me agradaron mucho, pero enfocándome en todo lo que sería el canon holmesiano, sería eso lo que más me molesta. Porque primero tenemos a Mycroft, que lo ponen como una persona muy seria, muy rígida, muy cuadrada, que llega hasta ser como machista, opresor o algo así. Y en ningún punto se hace referencia a toda su inteligencia. En los libros de Sherlock se menciona que él es muy inteligente. Llega a igualar a su hermano Sherlock y hasta superarlo si él quisiera, pero no le interesa mucho eso de ser detective, deducir. Y en la película jamás vemos algo que refleje algo pequeño de eso, de su esencia. Y por el otro lado tenemos a Sherlock, que es el mejor detective. Pensamos en detective, pensamos en Sherlock. Entonces me molesta que lo hacen ver como que no le importa tanto lo que está pasando y que no puede resolver sus casos rápidamente como es en sus libros. Hicieron como que Enola es aún mejor que Sherlock, lo supera y ella es quien resuelve el caso. Pero la realidad es que al final ni siquiera resolvió el caso. Sí hubo momentos en los que descifró muchas cosas, pero el caso principal de que estaba buscando a su madre, ella no lo resolvió. Y el otro caso, el de el Marqués, tampoco, porque jamás supo bien quién era quien andaba detrás de él, sino que la persona se revela prácticamente. Y quien sí resuelve el caso solo viendo una fotografía en el periódico es Sherlock. Entonces siento que se le quitó algo de crédito, porque hacen ver como, sí, lo descubrió, pero primero fue Enola. Y eso no es verdad. Ella lo descubrió porque estaba súper envuelta en todo lo que estaba pasando. Pero quien dedujo, quien resolvió, en realidad fue Sherlock. Entonces es una película que no puede disfrutar tanto por estas cuestiones, pero si dejaba de lado estos puntos, sí me agradaba. Es decir, si yo les quitaba el apellido Holmes, sí me parecía una buena historia. Y hasta decidí que quiero leer por lo menos el primer libro de Enola Holmes para saber si así es también el libro o si fue una cuestión de la adaptación. Así que esta película no la recomiendo tanto. Mejor vean la serie. Y listo, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse, prender la campanita, dejar su like y comenten la respuesta a una de estas preguntas. Listo, nos vemos en el siguiente video. Bye.